tema nuevo, que es un tema muy corto, que se refiere a las medidas de seguridad e higiene. El día de hoy vamos a tratar de ver dos puntos, que es las medidas de seguridad e higiene y la suspensión de los contratos de trabajo. Las medidas de seguridad e higiene son medidas que se establecen como parte de las condiciones del contrato, que normalmente no están en la parte del contrato propiamente, ¿verdad? Y digamos, el tema es que constituyen medidas de previsión social, no de, digamos, de las condiciones de trabajo. Se mezclan con las condiciones de trabajo y se les da prácticamente casi esa condición, porque la previsión social va a la par del derecho de trabajo, pero lo que se pretende con las medidas de seguridad e higiene es prácticamente la seguridad del trabajador y prácticamente lo que él hace. Y si se trata de un trabajador que está vinculado a cuestiones de alimenticias o de otra naturaleza que tengan incidencia en la población, pues también, digamos, tiene la connotación de ver ese aspecto. Entonces les digo yo, el tema principalmente ha sido complejo, porque incluso si ustedes ven el programa, yo no me recuerdo que esté incluido en alguna parte del programa. O sea, el derecho laboral 2 tampoco está, pero eso no quiere decir que no sean cosas de importancia, ¿verdad? Son cosas de importancia porque de alguna manera vienen a reflejar ciertas condiciones que se deben cumplir hacia los trabajadores. Y entre esas están, por ejemplo, mantener ciertas medidas de, de higiene dentro de la empresa para prácticamente conveniencia del trabajador. Y cuando se habla de medidas de seguridad, mantener ciertas medidas de seguridad para que el trabajador no sufra accidentes de trabajo o no tenga consecuencias de lo que se llaman las enfermedades profesionales. Sí pueden evitarse de alguna manera, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, digamos, la incidencia se da, aunque, digamos, el trabajador guarde ciertas medidas, ¿verdad? Al día de hoy, por ejemplo, ustedes miran una buena cantidad de gente que utiliza anteojos, y muchos utilizamos anteojos que se oscurecen para que el sol la luz no nos llegue tan fuerte a los ojos. Sin embargo, eso normalmente no sucede con la gente que trabaja y vive en el campo, por ejemplo. Digamos, tiene menos ese tipo de problemas. En el caso de la gente que padece eso, es que aun cuando la tecnología ha avanzado bastante, de todos modos, tarde o temprano empieza a afectarle el tipo de iluminación que se usa para trabajar, ¿verdad? Entonces, aunque se ha minimizado bastante, hay cositas que no se han podido eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la iluminación, eh, normalmente en las fuentes de iluminación hay un titileo en los, digamos, en la cuestión que más se usa, que la luz blanca es una gran velocidad, otra cosa, pero el ojo sí lo percibe. Y al mismo tiempo, digamos, la luz afecta cierta, digamos, el ojo, y en un momento dado empieza a necesitar ciertos filtros para que no se dañe más, ¿verdad? Entonces les digo, las medidas de seguridad se metieron ahí prácticamente, digamos, están en las leyes de trabajo, y están en las leyes de trabajo como condiciones de trabajo, pero las mismas, digamos, los mismos teóricos están conscientes de que no son condiciones de trabajo, son condiciones de previsión social. Y lo curioso es que son condiciones de previsión social que se fueron creando mucho antes de que incluso aparecieran normas de derecho de trabajo, ¿verdad?
porque, por ejemplo, el origen de ciertas cuestiones de previsión social van apareciendo en los años de 1700 y algo en Alemania y en Gran Bretaña, cuando las organizaciones sindicales aparecen a finales de 1800. Imaginen ustedes. Entonces el tema es de que con la revolución industrial, pues empieza a darse el uso de mucha maquinaria y empiezan a darse muchos riesgos en el trabajo, porque la maquinaria es muy rudimentaria. Hoy día pues ya no es tan rudimentaria, aunque causa algún daño a veces, algunas cuestiones, pero digamos se ha tecnificado bastante. En un principio las maquinarias eran muy rudimentarias. Imaginen ustedes, nosotros hemos pasado por diferentes tipos de energía para desarrollar la actividad productiva. Y la primera energía, por ejemplo, digamos, era una energía ahí sí que bastante rudimentaria en algunos lugares, por ejemplo, a base de ciertas corrientes de agua, por ejemplo. Más adelante empieza a utilizarse las máquinas de vapor y esa es la primera etapa, digamos, de etapa que da lugar a la industrialización, ¿verdad? Cuando aparece la máquina de vapor, se inventa la máquina de vapor, pues aparecen los barcos, incluso impulsados por máquinas de vapor, desaparecen los barcos impulsados por remos y en la industria empiezan a aparecer, digamos, una serie de maquinaria que no existía, pero imagino yo que qué rudimentaria sería. Háganse ustedes la idea, digamos, una fábrica que funciona a base de una caldera que está constantemente hirviendo, ¿verdad? Y que está moviendo las máquinas. Más adelante se inventa, se logra utilizar eh, ya cuestiones derivadas del petróleo. En principio, digamos, no se usaba la gasolina, más adelante se va utilizando gasolina y se va perfeccionando y las máquinas van siendo más reducidas. Pues eso da lugar a un montón de accidentes de trabajo que generalmente dejan muy mal a muchos trabajadores, ¿verdad? Y por eso es de que en Alemania, digamos, a instancia de los mismos trabajadores, les van permitiendo organizarse y utilizando la figura que hoy conocemos como cooperativas, empiezan a aparecer las primeras cajas de ahorro, que es para apoyar al trabajador cuando ha tenido accidentes. Y empiezan, digamos, a implementarse también ciertas medidas de seguridad. El uso de cascos, por ejemplo, para trabajar en la minería aparece en esa etapa, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en ciertos lugares no se usa, pero en la minería se sigue usando los cascos. Eh, en la actualidad en las industrias se utilizan muchas veces anteojos de plástico que protegen los ojos no de la luz, sino de objetos que puedan caer a los ojos, ¿verdad? En algunos lugares, por ejemplo, donde esmerilan y cosas así, los trabajadores utilizan ese tipo de instrumentos y entonces esos van cayendo dentro de lo que es medidas de seguridad. O sea, como que las formas para apoyar los accidentes de trabajo nacen primero y después empiezan a aparecer las medidas de seguridad, ¿verdad? También en la parte industrial, por ejemplo, se utilizan muchos guantes especiales y después ya no solo en la parte industrial, sino en otras instancias. En la parte médica, ustedes miran que en la actualidad todos los médicos, digamos, incluso para ahí sí que examinar a una persona se ponen guantes, ¿verdad? Pues sí, ya no es una situación de, de que va a existir aparentemente un daño inmediato porque hay algún cuerpo extraño, pero sí se están protegiendo de enfermedades y de otras cosas. Entonces, todo ese equipo que se va creando no es uniforme porque habrá lugares donde no se implementan o no se habilitan
digamos, equipos de seguridad, pero habrán otros en que sí se, digamos, habilitan más, ¿no? ¿Cómo se llama? En Alemania, les decía yo, se implementan las cajas de ahorro para atender los accidentes de trabajo, y yo les apuntaba acá en esta otra cuestión para que ustedes se formen una idea del crecimiento y la cobertura que se da a eso, aún en etapas, digamos, muy lejanas, donde podía pensar uno que en otros países no, ni siquiera empezaba a hablar de la previsión social. Ya los alemanes y esos países desarrollados prácticamente empezaban a buscar mecanismos de cómo resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Cuando nace el derecho de trabajo ya regulado, y en el derecho de trabajo se empiezan a insertar lo que es algunas normas de previsión social, y otras pues de alguna manera no quedan al margen, ¿no? Dentro de lo que ustedes van a ver en el Código de Trabajo, la parte que tiene las normas de, de previsión social, están en el artículo 100, del 197 al 205. Está todo lo que es de previsión social, ¿verdad? Y yo solo les voy a comentar algo de eso, aunque eso de alguna manera no lo vamos a evaluar. Y no lo vamos a evaluar porque no está en el programa, pero eso no quiere decir que ustedes no lo conozcan, ¿verdad? Damaris, tu micro, por favor. Disculpa, ingeniero. Disculpa, licenciado. Perdón. ¿No? Pues les decía de que, digamos, en el Código de Trabajo lo vamos a encontrar a partir del artículo 197 al 205, ¿verdad? Ahí está regulado lo que son las normas de, de seguridad y de higiene. Y entre esa parte está regulado lo referente a la obligación que tienen los patronos, por ejemplo, de tener afiliados a los trabajadores, afiliados al seguro social a los trabajadores. Y hace cierta salvedad, por ejemplo, en cuanto a que cuando haya trabajadores que no estén prácticamente afiliados al seguro social, eh, digamos, hay responsabilidad de los patronos si hubiera accidentes, para que ustedes vean, digamos, de que no queda nada más ahí, vincula la obligación de los patronos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces uno va a encontrar, como les digo, que, digamos, si se hubiera puesto de una forma concatenada, podría decir yo, con las normas de trabajo, tal vez esto debería haber estado dentro de más directamente dentro de lo que es las condiciones de trabajo, la parte del contrato de trabajo, pero no fue incorporado ahí, sino que fue incorporado en una parte más digamos, antes de lo que son las figuras de derecho colectivo propiamente, ¿verdad? Y las figuras procesales, pero es parte del derecho del trabajo, ¿verdad? Entonces, yo les pongo ahí, por ejemplo, cuál es el reglamento de salud y seguridad ocupacional que existe a nivel nacional. Es un reglamento que está con base en el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Ese es el reglamento y regula todo lo que es de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? No como medida de seguridad, sino salud y seguridad, digamos, en el ámbito ocupacional, porque la palabra es un poco compleja cuando se incluye ahí higiene, y posiblemente se incluyó en la teoría higiene porque también está orientado a cierta higiene que debía mantener, digamos, darse al trabajador. Y entre esas está el hecho, por ejemplo, de los lugares para comer en los centros de trabajo y, digamos, ciertas condiciones para que
los trabajadores pues, puedan laborar de una manera, digamos, sin contaminación en lo posible, ¿verdad? Entonces, por ahí van orientadas las medidas de seguridad y higiene. Como les digo, es bien complejo porque es más de previsión social que de condiciones de trabajo, pero ustedes no pueden dejar de conocerlo, ¿verdad? Entonces, esto obviamente no es parte de lo que se va a evaluar ni ahorita ni después, ¿verdad? Lo que estamos viendo ya en este momento ya no va a entrar en la evaluación, va a entrar en la evaluación del día miércoles hasta lo que vimos el miércoles pasado. Solo quería hacerles un comentario de esto nada más, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar a ver el otro tema. Ahora, este tema sí es eminentemente laboral y este sí, como les digo, es ya parte de lo que se evaluará, digamos, en el examen final. Es el tema de la suspensión de las relaciones de trabajo. Y otros hablan de la suspensión del contrato de trabajo. Yo creo que, digamos, ambas formas pueden decirse, aunque en la ley habla de suspensión del contrato de trabajo. Pero yo les comento, hay ocasiones en que puede darse la suspensión de la relación de trabajo, el efecto de la suspensión y no va a haber un contrato. Sin embargo, relación sí existe, ¿verdad? Pero la ley habla siempre de suspensión del contrato. Debemos entender que puede ser la suspensión prácticamente de la relación de trabajo. La suspensión de las relaciones de trabajo, ¿en qué consiste? ¿Qué clases de suspensiones de la relación de trabajo hay? Los efectos de la suspensión de las relaciones de trabajo y la regulación que sí existe al respecto, que está desde el artículo 65 al 75. Cuando yo he dado clases, les hago un dibujo más o menos en ese sentido a los compañeros para ilustrarles un par de cosas, porque después de esto miramos la terminación de los contratos de trabajo. Imaginen ustedes que la relación de trabajo, digamos, es todo lo que está pintado de amarillo ahí. Cuando, digamos, la relación de trabajo empieza y prácticamente se acaba hasta que termina la relación de trabajo de la persona, ya sea que sea despedida, que renuncie o de alguna forma que termine el contrato y termina la relación, ¿verdad? Sin embargo, la suspensión yo se las pongo ahí como una cuestión paralela, pero no con todos los efectos, ¿verdad? Porque la suspensión del contrato, de acuerdo al artículo 65, se habla de que es la suspensión de una de las obligaciones fundamentales del contrato, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales del contrato? La prestación del servicio o el trabajo por parte del trabajador, por un lado, y por el otro lado, el pago del salario. Estas son las obligaciones fundamentales, porque en torno a la prestación del servicio, por ejemplo, va a estar el horario, va a estar, digamos, el lugar, lo que son las condiciones propiamente en que se presta el servicio, van a estar en torno a la prestación del servicio. Y en torno al pago del salario va a estar todas las obligaciones que tiene el patrón en cuanto al trabajador, no solo el pago de un salario ordinario, el salario extraordinario si se diera, si existieran bonificaciones que el patrono normalmente le va a pagar al trabajador, pues estar ahí esas cuestiones también, o sea, todo lo que es remuneración por el otro lado. Entonces son
las obligaciones que se complementan, una del patrón y la otra del trabajador. Ahora fíjense ustedes que yo les puse ahí con unos cuadritos, unos rectangulares, rectángulos celestes ahí, y entonces les hago referencia a, digamos, como una suspensión prácticamente, porque cuando se da la prestación del servicio del trabajador y al mismo tiempo está pagando, pues la relación se mantiene sin ninguna alteración. Pero si un trabajador saliera de vacaciones, para decir algo, prácticamente deja de prestar el servicio. Entonces yo les hice un espacio ahí donde se interrumpe la prestación del servicio. Sin embargo, del otro lado, tenemos que el patrono sigue pagando el salario, ya sea que lo haya pagado antes de que el trabajador saliera de vacaciones o que se lo vaya a pagar cuando regrese, pero conforme la ley ya vimos que tiene que pagárselo en el momento en que sale de vacaciones, ¿verdad? Y así vamos a ver otras razones por las que el trabajador puede dejar de prestar el servicio, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, digamos, está el rectángulo ahí, está interrumpiendo el pago del salario. Esto les digo que no se va a dar totalmente, pero se da parcialmente en algunos casos, ¿verdad? Imaginen, por ejemplo, en el artículo 63, creo que está, hay una obligación del trabajador cuando los bienes del patrono y la seguridad de los compañeros está en riesgo de trabajar, digamos, laborar para proteger los bienes del patrono y, digamos, la integridad de los compañeros. Si se diera una situación difícil donde el trabajador con su labor pues va a resolver eso. Y entonces ahí tiene la particularidad que dice que puede incluso trabajar fuera de la jornada, pero ese tiempo no se lo paga en forma adicional el patrón, porque es una obligación del trabajador hacerlo, ¿verdad? Como una cuestión de lealtad del patrono y prácticamente de compañerismo con otros. Y los riesgos que están corriendo, pues si él tuviera que trabajar tiempo adicional, no tiene derecho a cobrar ese tiempo adicional, ¿verdad? ¿En qué otro caso puede pasar una situación de esas? Cuando un trabajador, por ejemplo, eh, digamos, de acuerdo al artículo 121, se retrasa en su trabajo o dejó de cumplir ciertas cosas en su trabajo en la jornada ordinaria normal y tiene que trabajar fuera de la jornada y el patrón no le va a pagar. O sea, él está prestando el servicio y, digamos, y el patrón no le va a pagar adicional por eso, ¿no? Entonces, el tema es de que en ese caso hay una suspensión de la obligación del patrón, porque no obstante que el otro está prestando el servicio, puede ser que el patrono prácticamente no le está pagando ese tiempo, ¿verdad? Son esos dos o tres casos nada más los que yo he encontrado en la ley, aunque van a ver ustedes que el artículo lo describe de una forma concreta, ¿verdad? Y más adelante puse yo que los dos rectángulos interrumpen las dos líneas negras que se refieren, que están, digamos, representando a las obligaciones fundamentales. Y eso va a ser en el caso de que un trabajador deja de laborar durante cierto tiempo y el patrono no le paga ese tiempo. Que a veces sucede. Sucede, por ejemplo, si un trabajador obtiene una licencia sin goce de salario. Durante ese tiempo deja de trabajar y no va a ganar un salario, ¿verdad? Y, digamos, al terminar la licencia, pues retoma el trabajo y entonces también se reinicia la cuestión, la obligación del patrono de pagarle salario. Pero se interrumpieron las dos obligaciones, tanto la del patrono como la del trabajador, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa que ustedes miran que se mantuvo todo el tiempo,
y es la relación de trabajo, ¿verdad? O sea, la suspensión da esa particularidad y ustedes en sesiones anteriores, no sé si fue en esta sección, me han preguntado qué sucede en algunos casos cuando un trabajador deja de laborar, cómo le calculan tal cosa. Pues aquí está la respuesta. La relación de trabajo continúa y, digamos, los efectos de la relación de trabajo se mantienen, ¿verdad? Bueno, regresando al artículo 65. El artículo 65 tiene empieza lo referente a la suspensión del contrato de trabajo. Ahí he descrito así como se los estaba diciendo yo. Y están las 4 formas de suspensión del contrato, ¿no? El artículo 65 dice: hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una de las partes que forman la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales, prestación del trabajo o pago del salario, sin que por ello terminen dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanan de los mismos. O sea, es la figura que yo les había planteado, ¿verdad? Y entonces aparecen 4 tipos de suspensiones. Y aparece, dice, la suspensión individual parcial afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Aquí no está diciendo qué parte, no está diciendo si trabajadores o patronos, una de las partes, dice, ¿verdad? Y entonces, digamos, en algún caso van a ser por obligaciones propiamente que provienen del contrato, como el caso de las licencias, los descansos, las vacaciones, todo esto con goce de salario. Si hay licencias que tenga derecho el trabajador, pues están ahí y obviamente se las van a pagar. Pensemos en el caso de digamos, alguien que dentro de la empresa tiene una licencia para, digamos, realizar cierta actividad. Yo por lo menos me recuerdo, digamos, en la entidad donde yo trabajaba cuando estaba estudiando, nos daban 22 días para cuestiones de nuestro examen privado, era un solo examen. No nos alcanzaban porque eran 2 meses los que se hacían trabajo. Entonces uno buscaba la forma de juntarlo con vacaciones y tenía los 2 meses. Pero realmente pedía anticipadas las vacaciones o de alguna manera, pero ese tiempo uno lo descansaba y el patrono le pagaba, pues, ¿verdad? De una forma anticipada. Y entonces era un tipo de licencia. Ahora, descansos, cuando dice descansos, se refiere a cuestiones reguladas, ¿verdad? Y van a ser como los séptimos días, ¿verdad? Ahí no habla de asuetos, pero imagino que están metidos en la figura del descanso y las vacaciones, ¿verdad? Esas son por disposición legal. Ahora, también tiene por enfermedades, riesgos profesionales cubiertos. Pensemos, por ejemplo, el caso de la, el- la licencia que tiene una mujer cuando está en estado de gravidez y, digamos, se va con su pre y postnatal. Durante ese tiempo, prácticamente los casi 3 meses que tiene licencia, ella recibe el pago de su salario, ya sea porque le pague el IX, digamos, una parte y otra parte el patrono, porque solo el patrono le cubra eso. Pero el hecho es de que no está prestando el servicio, ¿no? Y, digamos, las suspensiones que se puedan dar a un trabajador, a un trabajador o a una trabajadora por alguna cuestión de enfermedad, ¿verdad? Por accidentes, ¿verdad?
accidentes de trabajo, ¿no? Aunque no sean de trabajo, pero si en un momento dado entró en una situación de suspensión por una situación de un accidente, pues entra ahí, ¿no? Prácticamente el IX, si está cubierto por el IX le paga lo que corresponde y prácticamente no está prestando su servicio. Y luego, hoy les decía yo las obligaciones sin pago de salario adicional. Ese es por el lado del patrono, de la que yo les decía de cuando están en riesgo los bienes del patrono, que está en el 63. Y en el 121 están las cuestiones de que uno pueda trabajar después de la jornada y en algunos casos no tenga derecho a cobrar ese tiempo, ¿verdad? El patrón no está recibiendo prácticamente el servicio y no está pagando. Puede ser por pago directo del patrón o por suspensión del IX, ¿verdad? Aquí hay unas figuras que están en el artículo 66, por ejemplo. Habla de las causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. Y están los casos que yo les refiero. Lo único que no está es el 121. Luego está el artículo 67. Se refiere a los casos en que un trabajador no está cubierto por el IX y entonces el patrono está en la obligación de pagarle, digamos, su salario durante cierto tiempo. Cuando hablo yo de que no esté cubierto por el IX es que en aquel momento no estaba obligado a pagar IX el patrón, porque anteriormente, digamos, los patronos estaban obligados a pagar IX a partir de que tenían, primero eran 5, después bajó a 4, y creo que de ahí llegó a 3 trabajadores. Si tenía 3 o menos trabajadores, no estaba obligado a estar cubierto, a cubrir a los trabajadores por el seguro social. Entonces, en esos casos, si el trabajador tenía un accidente, tenía la obligación de pagarle del primer mes una cantidad de su salario, y si continuaba más allá la suspensión, la inhabilitación del trabajador, seguía suspendido prácticamente, le resultaba pagando la mitad. Y más adelante, digamos, que ahí está en el artículo 67, refiere, digamos, de que ya no está obligado a pagar el patrón. Estos casos son un poquito complejos porque se transforman de un tipo de suspensión a otro. Si ustedes se dan cuenta, en el momento en que el trabajador está percibiendo el salario y no está trabajando, pues es una suspensión un poquito, es parcial ya de por sí, pero un poquito más compleja porque no está recibiendo el salario completo, ¿verdad? A eso se refieren los casos del artículo 67. Y luego puede hablarse de suspensión individual, suspensión, la individual total. Puede hablarse de suspensión individual total cuando, digamos, en algunos otros casos, las licencias y descansos sin goce de salario. Aquí regula, digamos, licencias, creo que sí es atinente, descansos tal vez no, porque de alguna parte de esto fue modificado, se lo voy a contar. Hace años, cuando en una semana había más de un descanso, más de un, digamos, aparte del séptimo día, había un descanso, un asueto. Si se juntaban 2 asuetos en una semana, prácticamente el patrono estaba exento de pagar uno de esos descansos. Eso estaba regulado así. En la actualidad eso ya no está así porque fue modificada esa parte del código. Entonces, en la actualidad, aún un trabajador, digamos, tenga más de 2 descansos adicionales o tenga los descansos que sean adicionales al séptimo día,
tiene derecho al pago de esos asuetos. Entonces, esta parte de las licencias y descansos, pues ya está un poquito modificada. Las licencias siguen estando en esa forma, porque se refiere a las licencias que le dan a un trabajador sin goce de salario. Imaginen ustedes a alguien que necesita hacer alguna labor en determinado lugar y, digamos, si pide permiso sin goce de salario durante cierto tiempo. Les voy a contar yo un caso. Yo en una de las etapas estuve asesor en los recursos humanos del organismo judicial y ahí se daba una situación de que ¿cómo se llama? El reglamento de personal ahí de los trabajadores del organismo judicial contempla una situación de que se pueden dar esos permisos. Entonces, por mis manos pasaban todos los permisos de gente que tenía necesidad de ausentarse de su trabajo. Me recuerdo yo, por ejemplo, decirles un caso, un señor estaba en Estados Unidos, había hecho trámites y entonces él estaba pendiente de que le otorgaran prácticamente la residencia. Y como esos trámites son larguísimos, de repente le notificaban, pero le notificaron y tenía que estar vivir en Estados Unidos para que lo notificaran a la residencia. Entonces acudió a nosotros a pedir un permiso. No me acuerdo si eran 2 o 3 meses que pidió permiso sin goce de salario, ¿verdad? Y prácticamente se le daba bajo esta figura de las licencias sin goce de salario. Prácticamente lo que es lo virtual o lo bondadoso de esta figura de la suspensión, vuelvo a decirle yo, el hecho de que no afecta la relación de trabajo, porque mantenía su relación de trabajo, digamos, regresaba a los 3 meses y regresaba a su puesto y como que no hubiera pasado nada, ¿verdad? Y luego habla de los casos del artículo 66. Digamos, cuando los trabajadores, es el caso que les decía yo, que están cubiertos por el Seguro Social y en un momento dado no está cubierto por el Seguro Social y el patrono tiene en principio que pagarle ¿cómo se llama? Que pagarle durante cierto tiempo el salario. Una vez pasado el tiempo que dispone la ley ahí, ya no está obligado a pagarle el salario. Y entonces, aquí está, dice el 66, pero es el artículo 67. Dice, por ejemplo, después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6 meses, le deben pagar medio salario durante un mes. Imaginen ustedes si pasó más de un mes sin trabajar y al mes siguiente ya no le pagan. Entonces aquí ya se convierte esa suspensión en una suspensión individual total, porque ni él presta el servicio ni el patrón le va a pagar, ¿verdad? Ya no le va a pagar ningún salario. Y están otros casos, hay uno, digamos, está el B que dice, después de un trabajo continuo de 6 meses o más, pero menor de 9 meses, le debe pagar medio salario durante 2 meses. Y luego el último caso es, después de un trabajo continuo de 9 meses, de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. De todos modos pone un plazo en el que, digamos, tiene que pagarle y luego el patrono dejará de pagarle. Entonces, en el momento en que deje de pagarle, el otro sigue sin trabajar y porque de alguna manera no está habilitado para trabajar, queda suspendido, pero entra en una suspensión individual total porque él ya no recibe ningún salario, ¿verdad? Inicialmente, cuando le estaban pagando, el patrono, pues era una suspensión individual parcial,
pero cuando ya el patrono no deja, ya deja de pagarle, entonces prácticamente se convierte en una suspensión eh, individual total. Esos son los casos. Luego hay un caso muy peculiar acá y está en el artículo 68. Sí, en el artículo 68 está, y se los comento. Es cuando un trabajador, digamos, sea prácticamente vinculado a un proceso penal y sea, entre en una situación de, es complejo hablar eso de prisión o si está bajo una situación de prisión o está en una situación de arresto, pero el hecho de que, digamos, queda detenido, digamos, ¿verdad? A partir de ese momento, el trabajador prácticamente porque fue denunciado por el patrono, entra en una suspensión individual total, porque por el hecho de estar detenido, pues no está prestando el servicio y el patrono tampoco le está pagando su salario, ¿verdad? Sin embargo, ese artículo 368 tiene la figura de que si el trabajador más adelante es absuelto, tiene derecho que el patrono le pague el tiempo que estuvo detenido. Y entonces eso se convierte de una suspensión total que era inicialmente en una suspensión individual parcial, porque aunque sea posterior, el patrono tiene que pagarle los salarios, lo que se llaman salarios caídos, ¿verdad? O salarios devengados no percibidos, también les llaman, porque estuvo detenido prácticamente, no podía trabajar y estuvo detenido por causa de que el patrono lo denunció o prácticamente él, lo denunció y él está, digamos, entró en esa situación de procesado penalmente, ¿verdad? Esas son las figuras que regula la ley. Luego nos habla de la suspensión colectiva parcial y la suspensión colectiva total. La suspensión colectiva parcial tiene la misma conmutación que la suspensión individual parcial y la otra la misma que la individual total, con la diferencia que estamos hablando no de una relación de trabajo, no de un caso de un trabajador, sino que estamos hablando de un grupo de trabajadores. Normalmente esto está vinculado al ámbito del derecho colectivo, ¿verdad? Porque es ahí donde se va a dar en los procesos ¿cómo se llama?, de huelga. Y entonces se puede dar, digamos, las figuras de la suspensión parcial. Hay una figura ahí mediante la cual en un momento dado, cuando se da una huelga y es una huelga legal, posteriormente los trabajadores hacen un trámite y pueden obtener la resolución que diga que es una suspensión, es una huelga justa, no solo es legal, sino que es justa. Y es que aquí entran otros términos, ¿verdad? El decir una huelga legal no es como decir nosotros que porque nosotros consideramos que le corresponde y es justa porque nosotros lo consideramos, sino conforme a la ley, porque hay un fallo va a ser legal y porque hay un fallo puede ser una huelga justa. Entonces, si es una huelga justa, se realizó la huelga y durante el tiempo que estaban los trabajadores en huelga, pues los, el patrono no les pagó, ¿verdad? Si estaban en huelga, suspendieron labores, no estaban prestando servicio. Y, y si, digamos, más adelante les declaran justa esa huelga, el patrono tiene que pagarles el tiempo que estuvieron en huelga. Dentro del mismo derecho colectivo está la figura del paro. Muchas veces aquí cuando uno lee en la prensa, por ejemplo, que los trabajadores del ICS se fueron a paro,
Y es un error graso, ¿no? Porque en el ámbito legal de derecho de trabajo, huelga es cuando los trabajadores toman la determinación de suspender las labores. Pero cuando es el patrono el que toma la determinación de suspender las labores, se llama paro. Lo curioso es que aquí en Guatemala jamás se han conocido la existencia de paros, porque los patronos nunca paran su, su empresa, su fábrica, ¿no? En países como, digamos, los europeos y en Estados Unidos, ahí las confrontaciones entre patronos y trabajadores sí llegan a grados en que el patrono es el que cierra la fábrica. O sea, también el patrono asume en un momento dado actitudes para presionar a los trabajadores que dejen de estarle haciendo movimientos de huelga o cuestiones, digamos, de protesta. También en un momento dado hay patronos que cierran sus fábricas. Y entonces de esa cuenta, en inglés, paro se llama lockout, y quiere decir cerrado con llave, ¿verdad? Y huelga se llama grave, o sea, es una, ahí sí que una crisis o algo así, ¿verdad? Pues de esas figuras ustedes podrán asimilar más o menos cuando estamos hablando de una suspensión parcial, es que uno de los dos no está cumpliendo su obligación fundamental y el otro sí, ¿verdad? Y una suspensión colectiva total cuando ninguno de los dos lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, esta parte del ámbito colectivo no se los entro a explicar ahorita porque prácticamente perderíamos un gran tiempo, sino, digamos, hay un montón de cosas que ustedes tendrían que conocer para saber cuándo se habla de que la huelga se puede hacer legal y cuándo puede ser justa y todo el proceso y qué juicio es el que se va a dar para que se dé ese tipo de figura. Porque aparte de eso, digamos, están las huelgas de hecho, que son las que con más regularidad se dan en Guatemala. Un grupo de trabajadores está peleando con el patrón, está presionando y empieza a hacer suspensiones de trabajo por horas o de alguna forma así, y, y le llaman de cualquier manera, pero suspenden. No hay un proceso que estén siguiendo para ver que les declaren legal la huelga, ni que se la declaren justa. Cuando ustedes ven en el Estado, por ejemplo, se ve mucho que los trabajadores deciden suspender labores y la gente, la prensa dice que están en huelga, pero si les preguntan a ellos, lo que dicen es que están en sesión permanente. Y como están en sesión permanente, suspendieron la huelga. Entonces se combinan todo ese tipo de figuras y por eso les digo, tal vez lo que más nos interesa a nosotros propiamente es el caso de la suspensión individual parcial y la suspensión individual total. Las mismas figuras se van a dar en el derecho colectivo, lo único, digamos, parcial o total, pero no es un trabajador, es un grupo de trabajadores, ¿verdad? Ahora, como tarea, yo quisiera pedirles a ustedes que se lean del artículo 65, el inciso C y el inciso D, para que me digan si se entiende claramente qué diferencia hay entre la suspensión colectiva parcial y la suspensión colectiva total. Inciso C y D dijo, ¿verdad, Lick? Ajá, del artículo 65. Exacto, sí.
Y ya en el inciso C es uno u otro y en el inciso D serían ambos. Casi no le oigo. Denle más volumen a su... Dame un segundo. Lo que entiendo es que en el inciso C es uno u otro, ya sea el patrono o sus trabajadores, mientras que en el inciso D sería ambos. Ajá, pero de la lectura, en la forma en que está, ustedes ven que hay diferencia. Ninguna. Se mira igual, licenciado. Es igual, licenciado, solo que cambia al final cuando dice el, el patrono o el trabajador y en el otro dice el patrono y el trabajador. O sea que en el artículo, en el código suyo sí dice, se hace la separación. Sí, el Sí, mío en el sí. código que yo tengo, sí. En el C dice O y en el D dice I, que son ambos. En el otro es uno u otro. Pues En el fíjense mío que, no. pues lo que refiere la compañera, porque eso, esa parte de ahí, así como lo tiene la compañera, así están la mayoría de códigos. Ese alguien lo corrigió en los que ustedes tienen, los que, donde hace la separación, pero digamos en la ley original así estaba, estaban igual. Y yo siempre les hacía la reflexión a los estudiantes para que no pueden modificar la ley, por supuesto, pero sí pueden hacer una anotación de que, digamos, debiera decir tal cosa, ¿verdad? Pero así como dice la compañera, así normalmente han estado los códigos, tal vez en algunos códigos modernos ya, pero ese ha sido el editor del código que se tomó la libertad y un poquito irregular, ¿va? De corregir eso, porque sí está mal, así como dice la compañera, estaban igual las redacciones, ¿verdad? Sí, porque en los dos se incluye, no hay diferencia. Está redactado igual, en la mayoría de códigos está redactado igual, ¿verdad? Tal vez en los códigos que compraron los compañeros ya el, el editor se tomó, ahí sí como le digo, la libertad de hacer la corrección. No hizo algo malo, pues, porque así es como debiera estar, pero la realidad es que originalmente lo pusieron de esa manera, ¿verdad? Mal. O sea, las dos definiciones son iguales. Pero ustedes sí tienen que tener claro que en el inciso C se debe parecer al inciso A, ¿verdad? Que es una de las partes, no son las dos partes las que dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales, ¿verdad? Ahora les quiero poner un trabajito aquí para que entremos a un análisis ahí. Y ustedes que, digamos, se da el caso de que una empresa está, eh, digamos, bueno, no hablemos de que esté emplazada. Pensemos en el caso de un trabajador que está gozando de una licencia que le dio el patrón o está gozando de una licencia por enfermedad, está suspendido. Y está suspendido por el Seguro Social, qué sé yo, unos 2 meses, por ejemplo, ¿verdad? Y viene el patrón y por alguna razón muy particular con ese trabajador, de repente que el otro cometió una falta o qué sé yo, el patrono ya no lo quiere en la empresa. Yo les pido a ustedes que lean el artículo 69 y me digan si lo puede despedir el patrono o no, estando en una situación de suspensión. No puede. ¿Estamos seguros que no puede? Con justa causa dice que sí. Sí, ese es lo complejo de este artículo. Y se los comento porque ahí el patrono no le, como le dijera yo, no lo obligan a que tenga que tener autorización o que alguien le diga que hay justa causa. Sencillamente el patrono, en un momento dado, si hay una causa y que él tiene cómo probarla, digamos, en muchas ocasiones despide al trabajador. Y el trabajador normalmente lo que va a hacer es demandar su reinstalación.
¿verdad? Y, digamos, en este caso, no, digamos que se da una análoga como inamovilidad que tiene el trabajador porque está suspendido, ¿verdad? Pero lo que tiene, digamos, el tema aquí es que el patrono pruebe que hay una justa causa para que se confirme el despido que se hizo, ¿verdad? Porque así como empieza el artículo, y yo les pongo ese ejemplo, por ejemplo, a los estudiantes, para que vean que, digamos, uno tiene que entrar un poquito más a analizar la ley, porque ahí inicialmente dice que no se puede. Y la mayoría tienen la idea de que el trabajador, mientras está suspendido, tiene inamovilidad y no lo pueden despedir. Y no es cierto. Si hay alguna causa, digamos, que el patrono tenga y que pueda probarla, lo puede despedir. Que va a tener que responder una demanda posteriormente, es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, aquí la ley le faculta para eso. Entonces, todo lo referente a la suspensión de los contratos, yo digamos, no fui leyendo por partes, sino que fui haciendo una explicación del tema, está recontemplado del artículo 65 al artículo 75, compañeros, ¿verdad? Los primeros artículos tal vez son los que de alguna manera nos deben interesar más porque están referidos a la suspensión en los contratos de trabajo de forma individual. No es que no nos interese la parte colectiva. El tema es de que eso ya está referido a la parte de los sindicatos, de las huelgas, de los paros y de ciertas actitudes que a veces toman los patronos como justificación de un paro. Por ejemplo, ahí, digamos, la falta de materia prima, ¿verdad? Pero no es una falta de materia prima y el patrono puede supuestamente cerrar la fábrica porque no tiene materia prima, pero realmente no es eso, ¿verdad? Y entonces, incluso eso está sujeto a que en un juicio se demuestre si había falta de materia prima o no, porque es parte del aspecto de los conflictos de los trabajadores y los patronos. Entonces, esa parte como que la asimila más uno, la comprende más en la medida en que ya conoce la parte colectiva, ¿verdad? Pero sí les pido a ustedes que lean los primeros artículos, por lo menos hasta el 69, ¿verdad? Y hasta el 70 tal vez, porque ya el 71 son causas de suspensión colectiva total, está entonces sería, no, hasta el 69, ¿verdad? Bueno, si tuvieran curiosidad y quisieran leer, lean hasta el 75, pero para efectos propiamente de comprensión del tema, del 65 al 69 inclusive, ¿verdad? Pues, bueno, no sé si hay alguna dudita, alguna cuestión. Ya les quería comentar algo, compañeros. La evaluación de los problemas lo vamos a ver después del examen. El examen de ustedes del día miércoles es un examen puramente teórico, ¿verdad? Es sobre 30 puntos. Entonces se va a hacer en el horario que está ahí. Obviamente a través de un link que se les va a subir en clase. Ustedes van a poder abrir ahí su examen. Obviamente se va a cerrar el examen, va a tener una duración de unos 30 a 35 minutos, ¿verdad? No sé si hay alguna dudita respecto a algo ahí, si no. Licenciado, disculpe. En este caso, usted está diciendo que la evaluación va a tener una ponderación de 30 puntos. Ajá. Y la anterior tuvo 30. ¿Y el final qué valor tendrá? No, lo que pasa, mire, y eso se los he estado diciendo, que se va a hacer una evaluación de 10 puntos sobre los problemas, ¿verdad? Ah, bueno, esa parte.
Esa es esa parte. Entonces, no nos preparamos con calculadora ni nada para... No. El solo examen va a ese ser teoría. es un examen teórico. Ok, perfecto. Gracias. Porque yo en esta parte de los exámenes de que hemos venido haciendo en esta etapa, digamos, de que no hay presencialidad, pues los he tenido que hacer así. Anteriormente se hacía un solo examen donde tenían parte teórica y los problemas, obviamente, ¿verdad? Y obviamente los estudiantes tenían más tiempo para poder resolverlos, ¿verdad? Pero estábamos en una forma presencial. Aquí no se puede incluir eh, los dos, y no se puede incluir porque cuesta un poquito con las plataformas estas, ¿verdad? Cuando hablemos antes del examen, yo les voy a dar una idea más o menos de cómo va a venir el examen de la parte práctica, esa de los problemas, ¿verdad? Normalmente va a venir un problema y entonces se les va a pedir que ustedes lo resuelvan. Y una vez resuelto, pues proseguir con su examen. Y entonces en el examen puede haber una pregunta que diga cuál es el valor de la hora ordinaria, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ya han resuelto su problema, pues saben cuál es y tendrán que escoger entre unas tres y saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del salario extraordinario? Igual ya tendrán ese dato y solo podrán escoger entre las tres opciones que tienen ahí y marcar la que es, ¿verdad? Y de repente podría tener ahí cuál es el valor total de la semana. También lo van a tener ustedes ahí, ¿verdad? Y escoger entre las opciones que se les están dando, porque esa es la forma que se puede hacer, no es otra, ¿verdad? Aquí no hay una situación de que yo les pueda dar chance de que ustedes vayan poniendo el valor que ustedes quieran, porque, digamos, el sistema de evaluación permite que uno les dé alternativas y que los estudiantes contesten. Entonces, lo que he logrado yo es hacer en ese caso los problemas, plantear el problema y plantear tres grupos de preguntas, ¿verdad? Y bueno, voy con con el otro problema, el cálculo de, la, de las vacaciones, por ejemplo. Igual estará el problema y se les pedirá que hagan el tema ese y entonces de ahí ustedes van a, ya teniendo resuelto el problema, va a pedírseles cuál es el tiempo del tiempo que le deudan de vacaciones a la persona, pues del caso, ¿verdad? Esa posiblemente sea la primera pregunta. La segunda pregunta será cuál es el promedio del salario de los 15 días de vacaciones, que es el que les va a servir, ¿verdad? Y luego será cuál es el valor total de las vacaciones que le deben. Ya, digamos, pero ustedes habrán resuelto el problema primero y ya van a tener las respuestas, solo para ir llenando los espacios, no para que la vayan haciendo en ese momento, porque no hay otra forma de hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo por su cuenta, ¿verdad? Y entonces, después de que regresemos de los exámenes, vamos a hablar de que imagino que es el último viernes de este mes, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar de algunas cositas propiamente de la prueba que les estoy diciendo, que posiblemente la hagamos la semana siguiente. Así sería, compañero. Quiere decir, Sí, licenciado, bien, que muchas el gracias. procedimiento va a ser propio, ¿verdad, licenciado? Mire, y con respecto a lo de la evaluación de ahorita, aparte de lo de las clases, como quiero o no, o sea, siempre estamos pendientes del libro, ¿verdad? Con el que o sea, su libro con el que nos basamos con el que usted da su clase. ¿Hay alguna página específica para estudiar para el segundo parcial? Mire, Disculpe. yo les voy a decir algo. De esta parte que hemos entrado desde después del examen, el primer parcial, ya prácticamente cada vez fuimos dejando de lado cada vez más la parte general. Lo que hemos venido viendo ya es más que todo parte especial, o sea, propiamente cuestiones de ley, ¿va? Sí, todavía se ha visto algo de doctrina, pero es poco. Entonces yo les digo, el libro
sí tiene explicaciones y todo, pero ya en esa parte hace mucha referencia a la ley propiamente, ¿verdad? Ahí sí tienen que leer la ley, así como me preguntaban a veces algunos si el código o el libro. Miren, no hay contradicción entre uno y otro, se complementan. El libro trata de desarrollar parte de, digamos, las instituciones y tienen ustedes un montón de pie de páginas que los está guiando hacia el código, ¿verdad? Porque yo no puedo, digamos, dar una clase y inventarme cosas, sino tiene que ser con base en la ley. Entonces, en este caso, el, el libro obviamente les puede servir, pero si ustedes ven, los temas ya no están, salvo el de los contratos, los demás temas ya están más puntualizados a la parte legal, ¿verdad? Entonces, las preguntas obviamente tienen que ser, van a ser teóricas sobre esa parte, pues. Nada de cálculos en este momento. Así está, compañeros. Gracias por la aclaración, Nick. Vaya, compañeros. Ahí se prepara. Que pasen muy Bueno, bien. licenciado, disculpe que lo moleste. ¿Habrá alguna posibilidad de que usted comparta sus diapositivas? Porque tienen bastante contenido importante para nosotros y en mi caso, como lo veo en el teléfono, me es un poquito difícil ver las Hagamos una presentaciones. cosa. Les voy a compartir las diapositivas de los cálculos anteriores, ya se los di. De la parte del aguinaldo y la bonificación anual. Voy a hacerle una aclaración porque yo estaba viendo, pensé que eso había corregido esa parte final, la diapositiva final, pero está mal. Digamos, está muy enredada. Y entonces voy a hacer la corrección y yo se las estaré mandando. No le ofrezco mañana, pues posiblemente el domingo, ¿verdad? Domingo o lunes se las